Una última cuestión, Raquel. Políticamente, judicialmente veremos, ¿no? Pero políticamente queda ya achicharrado Mazón después de este nuevo cambio de versión el más radical de todos, y más a más, que decís, por el Levante. El tema político, el asunto político no es ya solo, que es grave con lo que hay de fondo, cambiar de versión en lo más importante, que es decir, primero estuve y luego no, cuando hay 224 muertos sobre la mesa. Es que en la crisis más grave que puede tener tu comunidad, que es el desastre que hemos visto, no estés físicamente pudiendo estar al frente de la gestión y asumiendo la responsabilidad de la gestión. Políticamente queda ya desde hoy quemado Mazón. Puede seguir temporalmente, pero ya no será en el futuro inmediato el líder del PP en Valencia. Bueno, pues vamos con lo que es sin duda la gran noticia de este martes, la confirmación por parte de la Generalitat Valenciana de que Carlos Mazón, el presidente, no estaba en el CECOPI cuando se emitió la alerta por la Dana. Eran las 20 y 11 minutos de la noche de ese 29 de octubre, en contra de lo que el propio Mazón había sostenido repetidamente hasta ahora. Es una afirmación importante, después de todas las versiones que hemos escuchado estos meses. Por un lado, Mazón podría quizá eludir parte de la responsabilidad judicial por no estar en el órgano donde se tomaban las decisiones. Por otro, nos queda la aplastante realidad de que mientras la provincia de Valencia y sus habitantes estaban siendo arrasados por la riada, el presidente de la Generalitat estuvo totalmente ausente. Esta mañana, por primera vez después de casi 4 meses de la Dana, el presidente de la Diputación admitía que Mazón no estaba en el CECOPI cuando se envió la alerta. Si estava parlant per telèfon, evidentment que no estaria allí. Solo unas horas más tarde, el propio Consell lo confirma a la jueza que investiga la causa. Mazón no llegó antes de las 8:11 y las cámaras de seguridad lo demuestran. Entre las 4 de la tarde y la hora de envío de la alerta, allí solo entraron 2 personas ajenas al CECOPI, el diputado de Medio Ambiente y el presidente de la Diputación, que trataba de suavizar la noticia asegurando que la reunión seguía avanzando a pesar de la ausencia del presidente. No depenia de les converses d'ell per després prendre decisions o això que s'intenta dir, no? Que si se retrasa més el missatge perquè estem esperant-lo, no estem ahí esperando a ningú. Mazón dice ahora que en las horas clave estuvo en su despacho. ¿Dónde estaba físicamente desde que salió de esa comida hasta que llegó al CECOPI casi a las 8? En el Palau de la Generalitat. Ahí es donde realizó todas esas llamadas. Algunas sí, algunas antes, algunas durante, algunas después. Son unas cuantas llamadas. Pero se resiste a decir que no llegó al CECOPI hasta después de que la alarma sonase en el móvil de todos los valencianos. Una vez respondido el requerimiento, haremos las declaraciones correspondientes. Una alarma que la jueza define en su último auto como tardía y errónea. No solo cuestiona el retraso en el envío de la alerta, sino el contenido del texto, que refleja, dice, un desconocimiento total y absoluto de la situación de riesgo. Desde el PSOE critican el enésimo cambio de versión del presidente respecto a lo ocurrido esa tarde. Todos hemos escuchado al señor Mazón decir que llegó al CECOPI. Entonces, ¿ahora quién dice la verdad? ¿El señor Mazón? ¿El señor Mompó? ¿O cada uno miente cuando interesa en el lugar que corresponde? También denuncian que tras pedir la geolocalización del teléfono móvil de Mazón de esa tarde, la respuesta de la Generalitat haya sido negar la existencia de ese móvil. Es que el presidente de la Generalitat no tiene teléfono personal. Esto es una vergüenza. Esto es una burla. Es un insulto. Los socialistas recuerdan que la única llamada a un alcalde que Mazón hizo esa tarde habría sido, según confirma el regidor de Cullera, desde ese teléfono. Una llamada por WhatsApp, cosa que me extrañó. Yo no tenía el número del señor Mazón, a mí nunca me había llamado para nada. Me asusto. Digo, ostras, ¿qué pasa? Contesto la llamada, dígame, presidente. Pues nada, tú grábate mi número, que este es mi número personal, tú grábatelo y cualquier cosa que necesites tú me llamas. En este tiempo, desde la Generalitat también se han resistido a mostrar el registro de llamadas de su teléfono de trabajo. No fue hasta ayer cuando el presidente detalló esos contactos, 4 meses más tarde y en Madrid. Bueno, pues vamos a hacer una ronda de los 4. El cambio de la declaración es notable. Se ha hablado de que ha cambiado Mazón hasta... Algunos medios hablan de media docena de explicaciones distintas, pero esta es la troncal, esta es realmente la que afecta al nudo de toda la causa política y judicial de la Dana. Hasta ahora el propio Mazón había dicho que había estado a partir de las 7, ahora cambia la versión en medio de una investigación judicial. Os pregunto por las consecuencias judiciales, pero también políticas por esta nueva versión de Mazón. Bueno, desde el punto de vista político me parece que los valencianos y especialmente las familias de las más de 200 personas fallecidas no se merecen
este bochorno, ¿no? Porque no solo son versiones diferentes de cuál fue su papel y de qué hizo ese día, sino que claramente ya hay versiones incompatibles, es decir, hemos asistido a mentiras claras, ¿no?, de este señor. Para mí es inexplicable que siga manteniéndose e intentando pelear desde el punto de vista político. El otro, el que esté intentando desviar responsabilidades judiciales después de los autos, creo que contundentes, de la jueza de Catarroja, pues no lo sé. Puede que esté calculando sobre su futuro derecho de defensa. No tengo ni idea. Pero desde el punto de vista político y teniendo en cuenta que poco tiempo después de lo que se vivió ese día, ¿no?, y en esas horas, cuando desde horas antes, desde el mediodía, pues se había solicitado en Utiel la intervención de la UME, ¿no? Es decir, eran cosas tan evidentes, tan palmarias. Había radios y medios valencianos, pero radios ya nacionales, que estaban emitiendo testimonios de gente que estaba ahogándose. Esta es la literalidad de lo que se vivió. Bueno, pues que este señor siga mintiendo y cambiando sus versiones sobre qué hacía, dónde estaba, si intervino o no en una decisión, etcétera, y finalmente hoy lo que vemos es que se quita completamente del medio respecto a lo que fue la reunión del famoso CECOPI, y otra cosa es que eso sirva para justificar cuánto se tardó en enviar la alerta, ¿no? Lo veremos. Yo creo que este señor no solo políticamente está absolutamente abrasado, sino que no entiendo que el Partido Popular no sepa ver que se está abrasando desde ese punto de vista en Valencia con él, ¿no? Esto, con lo de hoy, digamos, hace un giro de 180 grados el discurso de la Generalitat valenciana, que ya venía anunciando en las últimas 24 o 48 horas. La duda es, si es para blindarlo ante la justicia, veremos qué dice la justicia, de si queda exonerado porque no estaba en el CECOPI, o si una jueza dice que aunque no esté en el CECOPI es el máximo responsable y tiene que estar coordinando eso físicamente o telemáticamente. Y otra es que se le sacrifica políticamente ya de forma definitiva. Es decir, después de lo que ha pasado, luego veremos las imágenes de archivo, donde él repetidamente sostiene que estuvo en el CECOPI con 200, casi 30 muertos, 25, 24 muertos sobre la mesa, que él diga distinto a lo que decía hace un mes o 2 meses o 3 meses, y sobre todo que el presidente de la Generalitat no esté físicamente cuando estaba cayendo aquel diluvio universal sobre Valencia, nos deja una situación más que tocado. A ver, yo creo que es evidente, de verdad, que está más quemado que la pipa un indio, que diría mi madre, que no tiene un pase que lo sostengan, que la huida hacia adelante y estos minutos de la caca del final está siendo espantoso y va a ser espantoso de aquí a que este hombre acabe saliendo de la Generalitat. El hecho de que se venga además a Madrid a dar información que no ha querido dar en Valencia, viene aquí a contar las llamadas, pero solo las cuenta en un desayuno informativo, donde yo, que he visto millones de desayunos informativos políticos, no había visto una cosa igual jamás. Además, da esas llamadas a partir de una determinada hora, que debe ser la que le conviene, porque los hechos empezaban mucho antes, pero las llamadas de antes, desde las 11 de la mañana, no las da las que le convienen a las horas que le convienen. El hecho, además, de que en ese desayuno informativo, que los desayunos informativos políticos en Madrid, para nuestros espectadores que no lo sepan, cuando se celebran con líderes de otras comunidades, lo que se hace pues es un evento político en el que los grandes popes de los partidos van a arroparles y se hacen las fotos y se escuchan unos a otros y se dan palmaditas. Eso es lo que se hace en los desayunos informativos políticos. Y el desayuno informativo político del señor Mazón en Madrid no tiene ningún sentido si no van Ayuso y Feijóo. O sea, si este señor por agenda le dice, mire usted, que es que el señor Feijóo tiene una entrevista y la señora Ayuso tiene no sé qué, pues ese señor dice, pues yo lo pongo otro día. Porque claro, yo voy a Madrid a que estos señores vengan a mi desayuno. Ese señor estuvo allí solo, arropado solamente por el alcalde de Madrid, y estuvo en unas circunstancias en las que además vino a dar información que no está dando en Valencia, después de no haber sido capaz de estar en la inauguración de las fallas de Valencia, el presidente de la Comunidad Valenciana. Lo repito una y otra vez porque me parece un síntoma brutal. O sea, si el presidente de una comunidad autónoma no puede estar en las fiestas de su comunidad autónoma, es que ya no es presidente de esa autonomía. Entonces, me parece que más allá de los recorridos judiciales que pueda tener esto,
este señor no estaba donde tenía que estar y no hizo lo que tenía que hacer. Y además se ha encargado de intentar culpar a todos los demás de lo que efectivamente la jueza está diciendo que era responsabilidad suya. Yo creo que el Partido Popular se equivoca, que en un momento dado es verdad que Valencia no es Madrid y que son caminos distintos, pero sostener en el tiempo esto y seguir viendo cómo sigue enmerdando la situación y las cosas, haciendo daño a las familias, el Partido Popular, Feijóo lo va a pagar, o sea, ya no es solo una cosa de Valencia. Bueno, pues Mazón ha evitado esta mañana dar detalles sobre su ausencia del CECOPI porque lo primero, ha dicho literalmente, es responder a la justicia. Un argumento que no debe compartir la vicepresidenta Susana Camarero. Ella se ha dicho esta tarde claramente que el presidente no estuvo en la reunión hasta después de que se emitiese la alarma. Pero lo grave, en su opinión, es que la delegada del Gobierno lo haya contado de forma diferente. Y ese ha sido su insistente mensaje. Aquí hay una verdad y algunas mentiras. La verdad es que el mensaje se lanza a las 20:11 de la tarde. La verdad es que el presidente no está en el CECOPI cuando se lanza esa alerta. La verdad es que no tenía por qué estar porque no forma parte del CECOPI y además que no le esperaban para lanzar esa alerta. Y la verdad es que Pilar Bernabé, como codirectora del CECOPI, sí estaba en el CECOPI. Ya le he contestado, sin duda, después no le hemos contestado solamente aquí. Se ha contestado a la jueza que está instruyendo el caso. Yo creo que ya le he contestado. En esos momentos más importantes, ¿qué ocupación tenía más importante que estar en el centro de emergencias? ¿Podría decirnos, por favor? Uno, el presidente no forma parte del CECOPI. El presidente ha demostrado que estaba alerta y estaba atendiendo a la emergencia y estaba atendiendo a sus obligaciones como es su obligación y como ha hecho y como ha demostrado. Por lo tanto, yo creo que está más que contestada esa pregunta. ¿Otra? Bueno, en todo caso, yo ya le he contestado y ya les he dicho y le vuelvo a repetir que no voy a hacer un debate con ustedes. Ustedes preguntan y yo contesto. ¿Y fuera del CECOPI? No tengo nada más que decirle al respecto, por muchas preguntas que me hagan sobre lo mismo. Gracias. Es que lo hemos reiterado en muchas ocasiones. Otra cosa es lo que esperan ustedes oír. Bueno, al final hubo cierta tensión con los periodistas. Sobre este giro y las explicaciones que da la vicepresidenta Susana Camarero, Estefanía Molina, esto es, vamos a ver si salvamos políticamente, judicialmente la cosa, pero políticamente luego escucharemos los testimonios, después de este nuevo quiebro y con el fondo de la cuestión de la Dana, yo creo que queda muy Es que definitivamente tocado. Es una cuestión de humanidad. Hay que ponerse en la piel de cualquier ciudadano que haya perdido un familiar, un amigo, que haya perdido todas sus pertenencias, su negocio, su casa, y que ves que tu presidente de comunidad va cambiando de versión según el día. Hombre, pues yo entiendo que la gente se siente indignada y se siente defraudada con la situación. Entonces, eso por un lado. Pero que aquí habían pasado cosas raras y Mazón tenía alguna responsabilidad en por qué no se gestionó bien aquel día, yo creo que fue evidente desde el principio, cuando el propio PP, la propia Isabel Díaz Ayuso, acostumbrada ya siempre a hacer muchas declaraciones, a ser muy combativa contra el Gobierno de España, yo recuerdo que aquellas primeras horas, aquellos primeros días, había una especie de silencio, de mutis por el foro, no decía nada y se le preguntó, no digo Ayuso porque tengamos manía con ella, sino porque ella siempre tiene un posicionamiento político por encima de su partido muy evidente en el debate nacional, y se le preguntó por qué no se había pronunciado y ella dijo, bueno, pues para no estorbar, ¿no? Para no generar ahora confrontación y para gestionar bien las cosas. Pero claro, esa explicación se nos queda pobre, sabemos que ella siempre tiene mucho predicamento en su partido. Yo creo que ahí ya, si seguimos la línea de puntos, es evidente que desde el principio el PP asumía que su presidente algo no había hecho bien. Y luego a partir de ahí, pues hay tesis. La tesis que se abre paso es que este marrón se lo coma él, es decir, que él se quede gestionando la Generalitat Valenciana porque él también ha querido. Esta idea que él planteó de yo me quedaré y si lo gestiono bien seguiré. Sí, bueno, pero eso no exime las responsabilidades previas que se hayan podido tener. Y luego también porque para el PP es cómodo tener ahí a una persona que gestione esto. Luego cuando hay elecciones eventualmente, pues a lo mejor ponen a otro. Sí, pero yo creo que el daño ya está hecho y la Comunidad Valenciana es muy importante, creo yo, para que el PP pueda tener una mayoría absoluta o una mayoría contundente alguna vez, no solo en la comunidad, sino en el resto de España. El PP se quedó a 4 escaños en las últimas elecciones si sumaba con Vox. Entonces, no es una plaza menor para nadie y lo que yo sí insisto era una competencia de la comunidad autónoma, que es algo que también se ha ido cambiando la versión o se ha hecho dudar. En el auto de la juez es claro, pero es que también lo es en la legislación española. Bueno, por cierto, hay unas declaraciones que ha difundido Pilar Bernabé, la delegada del Gobierno,
que ha sido duramente criticada y acusada por Susana Camarero, donde explicaba, digamos, que no estuvo en contra de lo que él mismo había dicho Mazón en el CECOPI y descargaba toda la responsabilidad o las acusaciones sobre Pilar Bernabé, que es la delegada del Gobierno. Pues bien, hace unos instantes nos ha hecho llegar a los medios esta declaración en la que contesta de alguna manera esas manifestaciones de la vicepresidenta. Realmente lo que hace es colgar en las redes sociales realmente el testimonio que dijo cuando a primeras horas, después de las reuniones que habían tenido lugar, se comentaba si había estado o no a tiempo el presidente de Valencia en esa reunión del CECOPI, que es el objetivo del debate. Que iban a mandar el mensaje y si ya estaba ahí el presidente Carlos Mazón. Claro, es que ahí es donde tendrán que explicar. ¿Por qué no mandaron el mensaje hasta que no aparece el presidente de la Generalitat? Eso es lo que no quieren ligar. Pero lo que es evidente es que nosotros vimos al presidente de la Generalitat cuando ya se había mandado el desalert. Yo siempre he dicho lo mismo. Lo bueno de decir siempre... Dice la delegada, porque le acusaba a Susana Camarero de haber dicho de que estaba en el CECOPI. Lo que dice ella, por eso ha colgado esta declaración de archivo, es que solo lo vimos a partir de que se mandara la alerta. La alerta se manda a las 8 y 11 minutos de la tarde, del día 29. Sobre esta intervención de la vicepresidenta y este nuevo giro, metiendo ahora en escena, en ecuación, a la delegada del Gobierno. Bueno, es que es un quiebro más en la misma línea que se ha seguido, yo diría que desde el día siguiente a lo que ocurrió, porque ahora nos puede parecer extemporáneo, ¿no? Pero es que hay que recordar que desde el PP se intentó todo tipo de señalamientos de otros responsables que no eran Carlos Mazón. Y ahí está, insisto, la EMET, está la Confederación Hidrográfica, está Teresa Rivera, que no hay que olvidar que incluso se intentó que no se produjera el nombramiento como vicepresidenta de la Comisión Europea, etcétera, etcétera. Y yo creo que a estas alturas seguir intentando desviar la atención, en este caso hacia la delegación del Gobierno, hacia la delegada del Gobierno, que se podrá criticar lo que se quiera, pero que estuvo donde tenía que estar en esas horas, yo creo que no tiene duda. Y voy a ir más lejos. Hay cosas que ya se olvidan y hay videoteca de todo eso. Yo recuerdo unas imágenes que tiene esta casa y que se han emitido muchas veces, del día siguiente a la Dana, en la que, con reflejos, Núñez Feijóo viajó a Valencia y dio unas declaraciones, una mini rueda de prensa, con Mazón detrás. Y Feijóo explicó que él había estado informado puntualmente desde el lunes, es decir, desde la víspera de la Dana, de todo lo que iba ocurriendo, que le iba informando el señor Mazón. Y yo he preguntado ya varias veces, yo creo que sería interesante que el señor Feijóo nos explicara de qué y cuál es la información que le transmitía el señor Mazón durante todo ese trayecto, ¿no? Es importante porque estamos hablando de la víspera, que por lo tanto ya debía estar preparado el señor Mazón. Concluyo yo, Son ¿no? estas imágenes a las que hace referencia. Bueno, las declaraciones que tienen lugar en este contexto, en el que escuchamos a Feijóo ya crítico con el Gobierno central. Sin embargo, ese primer día, o ese segundo día, el presidente valenciano tenía una cálida referencia al presidente del Gobierno, al que llamaba querido presidente, ¿no? Y que había cooperado mucho con él, o eso se dio a entender. Sí, pero a mí me parece importantísimo que Feijóo nos aclare algún día cuál era la información que Mazón le trasladaba desde la víspera, insisto, y durante todo el día de la Dana. Porque bueno, claro, estamos hablando de todas estas versiones contradictorias, etcétera, del abandono del PP, pero es que esto lo escuchamos todos. O era así, y entonces merece la pena que sepamos cuál era el contenido, o no era así. Nos escucha ya Raquel Ejeri, que adjunta al director del diario.es. Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, Raquel, ¿cómo ha recibido este nuevo quiebro o cambio de versión de Mazón, el más radical de todos los que hayamos visto hasta ahora? Bueno, esto la verdad que empieza a ser ya una calamidad, ¿no? Y la indignación, que ya era alta, evidentemente se va extendiendo, porque es difícil ya casi de digerir la cantidad de información errónea, falsa o directamente ya mentiras que ha contado este gobierno en un ejercicio, la verdad que bastante increíble, ¿no? Comunicativo, en el que no sé quién sale ganando. Lo que está claro es que Carlos Mazón hasta el día de hoy
pensaba que le convenía decir a los valencianos que llegó tarde, pero no tanto, y él mismo situó, y su gobierno situó por escrito, en un mensaje que tenemos en el móvil, los periodistas por escrito dijeron que había llegado al CECOPI a partir de las 7 de la tarde, y desde que hay una instrucción, pues parece que Mazón ya la parte política le interesa, pero le interesa todavía más salvarse en la parte judicial. Y a partir de hoy es cuando le dice a la jueza y hace público que no llegó a las 7, como dijo él mismo, y en numerosas ocasiones lo dice, y por escrito también fuentes de presidencia, sino que llegó después de que se mandara el mensaje. Y todo esto tiene una explicación, y es una explicación para salvarse, ¿no? Y endosarle la responsabilidad a la consellera de emergencias, porque la jueza de instrucción, la jueza de Catarroja, tuvo que preguntar en 2 ocasiones quién envió el mensaje. La primera no contestó la Generalitat y la segunda ya admitió o dijo que había sido esta consellera de emergencias. ¿Y por qué le interesa a la jueza? Porque está centrando mucho la instrucción no tanto en los daños materiales o en otro tipo de asuntos, sino en una vinculación entre el mensaje en el momento y el contenido de ese mensaje y las vidas que se hubieran podido salvar. Entonces, claro, hoy a Mazón le ha interesado no tener nada que ver con ese mensaje, y de lo que nos había dicho, que él había estado implicado al teléfono, gestionando, incluso presencialmente allí, en esa gestión del mensaje, cuando ve que esto le puede traer problemas judiciales, pues la versión cambia totalmente y resulta que no tiene nada que ver con el mensaje, que él no estaba allí y que él cuando llegó, pues ese mensaje ya se había enviado. ¿No? Es una manera de autoexonerarse. Pero puede blindarse con este giro que ha dado, que es contradecir la versión que él mismo había dado y su gobierno hasta hoy. Y llevamos ya unos cuantos meses. ¿Se blinda o es una interpretación de que se pueda blindar, o una jueza o un juez puede decir, bueno, aunque no esté presencialmente en el CECOPI, es el máximo responsable de la tardanza en la emisión de la alerta? Bueno, realmente él, como es un aforado, la jueza tampoco puede hacer una prospección o una investigación sobre él, ¿no? Si lo quisiera hacer, tendría que acudir a una instancia superior, porque ella no podría hacer esa instrucción, con lo cual él sabe, imagino, que bloqueando ciertos asuntos, ¿no?, sobre su persona y su actuación, pues al menos la instrucción va a ir más lenta, ¿no?, o va a ser más difícil. Hay otra opción, simplemente pues que le han pillado, ¿no?, como la jueza le ha pedido oficialmente cuando llegó, pues él pensó que era muy buena idea mentir a todos los valencianos y se ha visto abocado a decir la verdad, pero en cualquier caso, desde luego le favorece judicialmente, desde el punto de vista de instrucción, le favorece más no tener nada que ver con la gestión que tener que ver. Ahora, políticamente cuesta, no sé si hay antecedentes, quizá Cristina Cifuentes, pero cuesta recordar antecedentes de gestiones políticas tan calamitosas, tan desastrosas, en las que se utiliza como bandera constante la mentira, ¿no? Y la rueda de prensa que acabamos de ver de la vicepresidenta Camarero, pues ha añadido todavía un poco de rubor ya, ¿no? Voy con eso, bueno, Raquel, porque, como decía, la portavoz del Govern y vicepresidente, Susana Camarero, culpa de todo a la delegada del Gobierno, a Pilar Bernabé, que dijo en su día que Mazón no lo vieron por lo menos hasta después de la emisión de la alerta. En el CECOPI, ¿cómo has interpretado la puesta en escena, las palabras, el tono de Susana Camarero con la delegada del Gobierno y también con algunos de los periodistas que estaban allí presentes? Bueno, ha sido una rueda de prensa en la que, pese a las repreguntas lógicas, porque son las que nos hacemos, yo creo que todos los españoles, los valencianos por supuesto, pero todo el mundo se hace una pregunta. ¿Por qué hoy, no? Bueno, nos hemos hecho muchas, pero la pregunta de hoy es si este señor llegó pasadas las 20:11, ¿por qué se nos ha estado diciendo que llegó a las 7, ¿no? O a las 7 y pico. Esa es la primera pregunta que no ha sabido contestar, e incluso reprendiendo a los periodistas que insistían en la pregunta, que yo creo que es la pregunta del día, ¿no? Y otra pregunta que surge ahora es, pues si ya nos han mentido en todo, el señor Mazón estaba en su despacho después de comer con esta periodista, o tampoco estaba en su despacho. ¿Qué hizo de 6 de la tarde a 8 de la tarde, que cogió el coche para ir al CECOPI y apareció allí pues el 4:20, ¿no? ¿Qué hizo? Ahora, la verdad que intentando mantener una estrategia de comunicación, lo único que han conseguido en esta rueda de prensa es primero enfadar
digamos, al mínimo sentido de la decencia que podamos tener. Segundo, enfadar a los periodistas que se han sentido ninguneados y que nos han tomado el pelo, ¿no?, de alguna manera. Y tercero, embrollar todavía más la situación política de Carles Mazón, que le resulta cada día más difícil salir a la calle. Y cuantas más mentiras se destapan, pues evidentemente más engañados se sienten los valencianos. Una última cuestión, Raquel. Políticamente, judicialmente veremos, ¿no?, pero políticamente queda ya achicharrado Mazón después de este nuevo cambio de versión el más radical de todos. Y más a más, que decís, por el Levante. El tema político, el asunto político no es ya solo, que es grave con lo que hay de fondo, cambiar de versión en lo más importante, que es decir, primero estuve y luego no, cuando hay 224 muertos sobre la mesa. Es que en la crisis más grave que puede tener tu comunidad, que es el desastre que hemos visto, no estés físicamente pudiendo estar al frente de la gestión y asumiendo la responsabilidad de la gestión. Políticamente queda ya desde hoy quemado Mazón. Puede seguir temporalmente, pero ya no será en el futuro inmediato el líder del PP en Valencia. Bueno, yo cuando sucedió la Dana, creo que todos, incluso en su propio partido y su propio jefe de filas, Alberto Núñez Feijóo, creo que dábamos por hecho que le iba a resultar muy difícil y que iba a tener que dar un paso atrás, en directo o en diferido. Pero era evidente que la circunstancia de que no estuviera donde tenía que estar, porque hay que recordar que la desgracia seguramente superó cualquier previsión, pero hubo gente que estuvo, ¿no? No sé qué hubiera pasado con el alcalde de Madrid si cuando llega Filomena no solo no lo gestiona bien y Madrid no está preparado ante semejante acontecimiento, sino que aparece 3 horas tarde, totalmente desnortado, y no toma ni una sola decisión aparte de mentir, ¿no? Yo creo que el alcalde de Madrid ya no sería alcalde de Madrid. Sin embargo, Mazón lo superó y en las últimas semanas parecía que había conseguido ya pues, que la reconstrucción se empieza a cobrar. Bueno, yo creo que cundía la esperanza dentro del Partido Popular de que iba a superar ese momento. Tienen en junio, toca un congreso que parece que hay cierta intención de aplazar sobre el liderazgo y de alguna manera le vino a decir a Feijóo, bueno, tú di lo que quieras, pero aquí el presidente soy yo y voy a resistir. Y ese ha sido su principal leitmotiv, ¿no?, desde que sucedió la Dana. El problema es que se le está enredando mucho por la instrucción y porque esa instrucción también está sacando muchas contradicciones y muchos detalles. Va a ser una instrucción larguísima y me da la impresión de que se le va a hacer tanto a él como a su partido demasiado largo este tiempo, porque va a ser, creo, y ya está siendo, titular vergonzoso tras titular vergonzoso. Está cada vez más solo, se vio en el Reach, estuvo prácticamente solo, de su partido en Valencia de peso no había nadie, no estaban los empresarios valencianos, que siempre han sido un puntal para él, y creo que su situación me da la impresión de que si la instrucción sigue avanzando, se va a convertir en insostenible. La pregunta es si Feijóo le dejará caer, le dará el empujón, o respetará que haga Mazón lo que quiera con su futuro político. La situación en Valencia no es fácil de resolver, porque para que hubiera una moción de censura se necesita a Vox. Vox es la llave del gobierno y es la llave para todo, y para que Mazón cayera tendría que ser con la aprobación y el placet de los ultra. Bueno, han pasado pues ya, como decíamos, 4 meses y medio desde la Dana y todavía no sabemos con certeza qué hizo exactamente Carles Mazón esa tarde del 29 de octubre. Eso sí, le hemos escuchado distintas versiones y todas diferentes. ¿Cómo se puede decir que estaba en un cumpleaños? No, lo desmiento categóricamente. Fue un almuerzo de trabajo y ya está. Yo me incorporé personalmente cuando ya se vio que venía esa revolución hidrológica a partir de las 7. Es que hasta las 7 menos cuarto la Confederación no avisó de esa crecida tan espectacular del río. El mal tiempo, como es normal, en estas situaciones produjo gran densidad de tráfico y alargó el trayecto hasta que llegué a la Leliana con el CECOPI trabajando a pleno rendimiento.